¿Cómo están? Muy buenos días. Damos comienzo a nuestra clase del día de hoy, miércoles 17 de noviembre, en la que seguimos trabajando, repasando conceptos propios de los insumos y herramientas de gestión del presupuesto para todo proyecto artístico cultural y también visto de una perspectiva más general para cualquier iniciativa que ustedes deseen desarrollar. Nosotros en la clase del día de ayer repasamos y vimos la importancia de esta herramienta de gestión y la definimos como una herramienta, un instrumento de control que precisamente permite llevar el correcto orden de los gastos, el reconocimiento de aquellos recursos que son necesarios tanto en el área de los recursos humanos, de las operaciones, de la inversión, para poder materializar las actividades que nos van a permitir cumplir con las metas que están íntimamente ligadas con los objetivos específicos del proyecto y cuya suma va a permitir alcanzar el objetivo general, es decir, satisfacer la necesidad, cumplir el objetivo, alcanzar la meta que nos hemos propuesto precisamente al momento de justificar y plantear el problema que buscamos darle solución, satisfacción. Nosotros cuando estamos hablando de los recursos, eh, y que es la materia que nos va a convocar el día de hoy, también con una etapa práctica, considerando las características telemáticas, esto es mucho más dinámico, mucho más práctico, um, presencial, pero vamos a hacer todo lo posible para graficar claramente cuáles son los pasos, cuál es la forma, cuál es la lógica que debemos emplear al momento de implementar un presupuesto. Ayer comentábamos que un presupuesto está compuesto por ítems. La regla general es que todas las bases de postulación, todos los fondos declaran los ítems, es decir, aquellos recursos a los cuales podemos optar a través del financiamiento. Por regla general, cada fondo entrega una estructura de presupuesto que nosotros debemos irla completando a medida de que vamos adquiriendo, consiguiendo, nos van entregando las cotizaciones que nos van a facilitar el trabajo de cuantificar el monto final que necesitamos solicitar. Por lo tanto, es un proceso que requiere de investigación, requiere de llamadas telefónicas para poder tener certeza de un monto de mercado, porque precisamente una de las características principales del presupuesto, y lo vimos y lo hemos visto estas últimas semanas, incluso en su evaluación número 2, es la coherencia. Por lo tanto, ese concepto se traduce en la necesidad de que aquello que ustedes están solicitando financiar, aquellos recursos humanos, aquellos bienes y servicios que desean adquirir, arrendar, están en consonancia, son pertinentes en relación con las actividades que van a realizar y con los objetivos específicos y, por cierto, con el objetivo general que ustedes se han presupuestado desarrollar. Esta coherencia entre actividades y presupuesto es uno de los elementos más sensibles dentro de la ecuación y dentro de estos equilibrios que uno busca generar en la formulación de todo proyecto. Ayer poníamos de ejemplo que salvo que nosotros contáramos con un aporte traducido en personal, en recursos humanos, artistas profesionales, talleristas, una escuela, un proyecto de una escuela, de una academia, evidentemente va a tener que considerar dentro de su presupuesto la contratación de recursos humanos. Y esa contratación debe ser coherente, pertinente a lo que vamos a ejecutar. Un ejemplo simple, directo, casi burdo.
Si nosotros vamos a implementar una academia, un taller, una escuela popular de artes musicales, lo lógico es que debamos contratar a músicos, que debamos contratar trabajadores, juristas de las artes musicales. Y si existe una profesión u oficio que se separa mucho en materia curricular de experiencia, deberemos justificar y entregarle pertinencia y coherencia a dicha persona. Es decir, de buenas a primeras, si es una escuela de música, suena extraño que un profesional de las artes escénicas, que un profesional de las artes plásticas o de la danza participe en él, formalmente hablando. Pero su justificación, la propuesta que ustedes están desarrollando y que ustedes les están presentando al fondo, su justificación, la esencia, los objetivos, las actividades y las metas requieren de contar, a modo de ejemplo, con un actor, con una actriz, para que el músico, el estudiante, el pupilo, el alumno que está recibiendo esta transferencia de conocimiento por parte del tallerista, del profesor de música, sea complementada con la capacidad de representar e interpretar sobre un escenario, y esos tips los saben con mucha certeza y conocimiento de causa los colegas de las artes escénicas, el desplante sobre el escenario, la capacidad de interpretar, técnicas varias que ellos utilizan para poder representar e interpretar roles. Por lo tanto, lo que para un ingeniero le puede resultar extraño de que si es música estemos vinculando actores, ustedes con la justificación inmediatamente le están dando fuerza y contenido porque sus actividades están orientadas a ofrecerles a dichos, a esa comunidad, a ese grupo de estudiantes, una experiencia integral que no solamente vela por el conocimiento interpretativo, el conocimiento musical de rítmica, armonía o melodía, sino que va mucho más allá. Le están entregando herramientas de cómo desenvolverse, de cómo trabajar el escenario, y a eso podríamos sumarle un sinnúmero de otras profesiones o de talleristas que van a complementar. Ese ejemplo, que es muy básico y que traté de expresárselo con la frase de que una persona desde fuera que no conoce el mundo artístico o que no conoce a cabalidad el arte que desarrolla cada uno de los trabajadores de la cultura, recordando, entre paréntesis, que no todos sabemos de todo, por lo tanto necesitamos generar equipos de trabajo. Es tan importante que se vea plasmado en el presupuesto. Y de la misma forma como trabajamos los recursos humanos, vimos también que existen ítems para las operaciones, para la inversión, para la difusión, para el transporte, etc. Y les reitero, cada fondo les va a entregar su propia planilla Excel, donde van a tener que incorporar estos valores, estos montos, a partir de las cotizaciones que ustedes desarrollen en el mercado. Y siempre pensando bajo esta lógica de la coherencia, de que sea pertinente, es decir, sea ad hoc, necesario, en virtud de las características del proyecto, y también, por otra parte, sea realista. Y bueno, una vez de que hemos definido los recursos humanos, tenemos que ver, a modo también de resumen de lo que tratamos en la clase del martes, que nos encontramos con una serie de elementos que también son denominados recursos para poder desarrollar nuestro proyecto. No solamente contamos con los recursos humanos,
sino que además con los recursos materiales. Y aquí, tal como lo transmitimos ayer, nosotros debemos distinguir todos aquellos bienes, todas aquellas materiales, herramientas, instrumentos que debemos adquirir, arrendar, todos aquellos servicios profesionales que necesitamos, con los cuales necesitamos contar para desarrollar nuestra actividad, y que también se suman a el presupuesto, a esta herramienta de gestión y de control. Y aquí se distinguen los recursos materiales que se caracterizan especialmente en el FNDR, que está muy claramente definido, al igual como en el fondo, los fondos cultura, los gastos de operación y los gastos de inversión. Y acá uno de los elementos fundamentales de la distinción de ambos conceptos está en la naturaleza y en las características de los bienes, de los recursos que se incorporan bajo estas nomenclaturas y que son parte de las herramientas, de los instrumentos que nos servirán para desarrollar nuestro proyecto. En ese sentido, cuando nosotros nos encontramos frente a un gasto de operación, estamos trabajando con aquellos recursos que son necesarios para, para producir, para realizar el proyecto, pero que se caracterizan porque estos se acaban, no subsisten, terminan, tienen un tiempo definido de existencia y que ese tiempo de existencia no sobrevive el plazo fatal, las fechas que ustedes han definido para la ejecución de la iniciativa. Es decir, los gastos de operación siempre van a ser recursos, bienes, servicios que dejan de prestarse, que terminan, que desaparecen, que se extinguen, que no subsisten posteriormente a la ejecución del proyecto. Y aquí nosotros podemos colocar ejemplos, como si no vamos a contratar o a sumar a un diseñador gráfico o no tenemos clara la persona que va a asumir determinado rol de apoyo a las actividades de nuestro proyecto, lo incluimos como un gasto de operación. Es por eso que podemos incluir como gasto de operación la prestación de servicios profesionales que no son parte del equipo de trabajo. Si nosotros vamos a grabar un disco, podemos incorporar como recurso humano, como equipo de trabajo, a todos los músicos de la banda. Pero necesitamos, dentro de este proceso de desarrollo y producción fonográfica, grabar un disco, una carátula, un diseño que nos permita difundir, que nos permita entregar arte y contenido a nuestra propuesta artística a través de la carátula, de las páginas interiores, del librillo que quizás se va a acompañar a el material de reproducción, sea vinilo, sea un CD o alguna de las formas modernas de reproducción de música, como aplicaciones y nubes, donde es necesario tener un rostro, posicionar una marca, un nombre de una banda. Pero no tenemos claro con quién vamos a desarrollar dicha actividad. Todavía no hemos visto quién va a ser el diseñador o derechamente no conocemos a nadie o no tenemos confianza en las personas que conocemos. Por lo tanto, para no perder la oportunidad, nosotros no incluimos a ese diseñador gráfico en los recursos humanos, porque ahí tendría que llevar nombre y apellido, sino que lo incluimos
dentro de los gastos de operación como prestación de servicios, venta de servicios, contratación, diseñador gráfico. Es una forma de incorporar al recurso humano dentro de los gastos de operación. ¿Y por qué es de operación? Porque esa prestación de servicio es necesaria, pertinente y coherente solo durante la ejecución del proyecto. No tiene sentido ni trasciende más allá la prestación de dicho servicio. Claro, la carátula, el flyer, el diseño gráfico, el trabajo de creación del logo va a subsistir en el tiempo. O las piezas educativas, ilustradas, los librillos, los cuadernillos, van a subsistir al tiempo. Pero el trabajo del diseñador gráfico no. Un gasto de operación es un arriendo. Sigamos viendo acá la nómina que explicita muy claramente el FNDR, que tiene una característica que llega a ser muy detallista. Para algunos casos es muy favorable porque te permite tener absoluta claridad de qué se puede y qué no, pero te restringe porque es una camisa muy a la medida. Tal como señalábamos, también podemos arrendar, es un gasto de operación. Si ustedes van a montar un programa de circulación, un festival, una feria, y el arriendo está asociado al local, al lugar donde van a desarrollarla, obviamente que ese costo asociado al arriendo de la infraestructura o del equipamiento, luces, sonido, entre otras, es un gasto de operación, porque no subsiste ni trasciende la ejecución del proyecto a cada una vez que hemos desarrollado la actividad o las actividades. Lo mismo para los músicos, para los trabajadores que están en el área de producción, los arriendos de ficha técnica, los gastos de transporte, los gastos de alimentación, catering y alojamiento. Y tal como lo pusimos de ejemplo en el caso del diseñador gráfico, todos los gastos de difusión, todo lo que tenga relación con la estrategia de promoción del proyecto que ustedes están desarrollando, radio, televisión, audiovisual, flyer, cuadernillos, trípticos, dípticos, pendones, gigantografías, avisaje por redes sociales, entre otras, siempre van a ser gastos de operación. Por lo tanto, el Padre Nuestro indica que el gasto de operación es necesario para producir, para realizar, para ejecutar el proyecto que ustedes están pensando, pero no subsiste después de haber concluido el proyecto. Es decir, está pensado exclusivamente, está pensado para que sea ejecutado mientras ustedes están desarrollando la iniciativa. Por lo tanto, si lo vemos desde una perspectiva de recurso, estamos hablando de bienes consumibles. Son recursos que se van a consumir, van a dejar de existir o van a dejar de ser necesarios una vez que se ha cumplido con la actividad, con la meta, con la entrega del bien, con la prestación del servicio. Y que cada fondo va a disponer de sus propias reglas, sus propias normas, para definir el monto máximo o mínimo de determinados recursos que en operaciones deben ser designados. Así, hay algunos fondos que determinan ciertos máximos para el transporte, otros fondos que establecen ciertos mínimos para la difusión. Hay muchos fondos que ponen mucho centro en el gasto de difusión a ese fondo, a esa persona jurídica, a esa institución que está poniendo a disposición recursos. Le interesa también ser parte del éxito de la difusión, de la exhibición, muestra, visibilización de la marca. Por lo tanto, estamos frente a un proyecto que le hinca el diente a la difusión, por lo tanto los montos son altos. Hay otros que a fin de evitar
el abuso en la contratación de personal, colocan un techo, un máximo, un porcentaje eh, eh, prohibitivo respecto a la contratación de recursos humanos. Y aquí es donde nosotros pasamos a hacer la siguiente gran diferencia dentro de los recursos. Dentro de estas tres grandes familias que hemos visto, que son a recursos humanos, operaciones. Y nos estamos refiriendo a la inversión. ¿Cuál es la diferencia entre la operación y la inversión? Es que los bienes que se adquieren, primero son bienes. Eh, la gran diferencia entre la operación y la inversión está definida por su temporalidad. Estas superan el umbral de la ejecución del proyecto y tienen por esencia que vienen a subvencionar, apoyar, colaborar directamente con la ejecución del proyecto, más allá del tiempo que ustedes han definido para cumplir las actividades o metas. Pongo el ejemplo. Esa es la lámina que estoy reproduciendo. Si ustedes trabajasen una orquesta, el diseñador gráfico, el pago de derechos de autor iría por la línea de la operación. El mover a esa orquesta, transporte, operación. El arriendo de la sala teatro donde van a ensayar, operación. Pero ¿y los instrumentos musicales? Los instrumentos musicales, una cámara fotográfica, un proyector, la adquisición de un vehículo, equiparse con mesas, iluminaria, vestuario. Todo eso es un gasto de inversión, porque no solamente perduran, subsisten, trascienden al proyecto, sino que son herramientas que a ustedes les van a permitir crear, desarrollar nuevas actividades, nuevos espacios. Ese violín, ese vestuario, esa camioneta, esa cámara fotográfica, ese proyector, esa mesa de sonido, sirve para ejecutar la iniciativa que ustedes van a ejecutar. Pero subsiste. Subsiste y es útil para volver a desarrollar otra actividad. Subsiste y ustedes pueden volver a echarle mano para una segunda etapa. Y esa inversión se transforma en aporte declarado para la próxima etapa. Es decir, ustedes han aumentado el inventario de herramientas que pueden echarle mano para poder desarrollar sus iniciativas. Entonces, si ustedes están conformando una agrupación folclórica y pretenden desarrollar una gira regional, el transporte, el viático, la alimentación, la contratación del diseñador gráfico, el pago de piezas gráficas, el costo del taller de impresión, el costo de la difusión a través de medios radiales, entre otros, siempre van a ser gastos de operación. Pero si ustedes están conformando esta agrupación folclórica y sumaron la adquisición de vestuario, ese vestuario tiene un valor y va a trascender la ejecución del proyecto en particular. Lo van a poder utilizar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, en otra oportunidad, y no va a perder su valor. Van a tener materiales, herramientas para trabajar.
Lo mismo pasa con los instrumentos musicales. Ustedes van a poder seguir desarrollando la actividad a posteriori de lo que ustedes han propuesto en la iniciativa. Entonces, antes de ingresar a ver un ejemplo práctico de aquello que dice relación con la carta Gantt, que son las actividades del presupuesto, recordar estos conceptos generales que siempre van a estar orientados a brindarle coherencia al presupuesto, a las actividades, al uso de los recursos. Y es que siempre coticen, siempre busquen obtener precios reales de mercado para incorporarlos dentro de su solicitud. Eso les va a permitir tener certeza, eso les va a poder optar a credibilidad, coherencia y pertinencia por parte de la evaluación del jurado que desarrolle de su iniciativa. Y creo que lo más importante es que no van a inflar ni tampoco inventar precios, de modo tal que a mediano plazo no se van a encontrar con la incómoda e ingrata situación de estar metiendo su mano a su billetera, a su bolsillo, para poder ejecutar el proyecto. Y por otra parte, ustedes van a poder tener poder de negociación con este proveedor, piezas gráficas, instrumentos. Se pueden ahorrar unos pesitos más, unos pesitos menos, en miras de poder readecuar el proyecto y destinar aquellos saldos, aquellas partidas que sean más débiles o que se hayan modificado los precios. Este último tiempo ha pasado mucho por el tema del COVID, o la imposibilidad de acceder a una tasa normal de importaciones, el stock de los bienes se ha reducido, los puertos están mucho más lentos, el transporte mucho más lento, por lo tanto la distribución ha encarecido, los problemas de distribución han encarecido los bienes. Por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar con la necesidad de cotizar, presupuestar en base a realidades y en base a una conversación con su proveedor, de modo tal de que ese monto, dentro de esa conversación, dentro de ese escenario de negociación, tenga la mayor cantidad de recaudos. De modo tal que siempre es preferible que les sobre a que les falte. Y esa cotización que va a ir en el presupuesto cuente con el suficiente respaldo de que al momento de 3, 4, 5, 6 meses que transcurren de la presentación del proyecto hasta su eventual adjudicación, la disponibilidad y condiciones del negocio no les vaya a desfavorecer. Por eso es tan importante la cotización, porque ustedes con el oferente les entrega una determinada certeza, y salvo situaciones muy excepcionales, casi catastróficas universales como la que acabamos de atravesar, los precios o los mercados van a cambiar y perjudicar. Pero bueno, vamos a un ejemplo práctico a permitir precisamente trabajar las plantillas que ustedes van a desarrollar en sus evaluaciones. Aquí les estoy reproduciendo una carta Gantt tip. Recuerden que la carta Gantt es una herramienta de gestión por medio del cual ustedes grafican las actividades, escriben las actividades en un plano temporal, de forma tal de que los objetivos específicos se ven reflejados de forma
clara, gráfica, un Excel, en relación a la temporalidad de los ejes X e Y. Actividad, tiempo. De esa forma, nosotros podemos evaluar la coherencia y pertinencia y también observar si es que el formulador está considerando la mayor cantidad de eventos, de actividades o de acciones pendientes a ejecutar su proyecto. Esta vinculación entre tiempo y actividad lo que les permite es expresar realismo a su propuesta. Muchas veces, personas con el ánimo o el afán de darse un fondo, expresan voluntades a través de los objetivos específicos y la justificación calza perfectamente con la necesidad de satisfacer un vacío dentro de la comunidad, pero las actividades en relación con el tiempo o el tiempo dedicado para cada actividad es ilusorio. Como señalar que un proyecto se va a ejecutar solamente en un fin de semana y se trata de un viaje. El simple hecho de viajar ya va a consumir tiempo. Por lo tanto, si nosotros señalamos que vamos a desarrollar una actividad viernes, sábado y domingo, el hecho que viajemos el mismo viernes ya pone en duda la pertinencia, coherencia y realismo de la propuesta. Entonces, este ejemplo que les coloco a continuación es de un proyecto que presentamos con el equipo de trabajo con quien desarrollamos actividades patrimoniales y que está pensado precisamente en desarrollar un calendario de actividades en terreno para fotografiar, para levantar registro audiovisual de arte rupestre. ¿Y cuál es la finalidad del objetivo del proyecto? Publicar un fotolibro educativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a terreno a levantar el material para generar la maqueta y enviarla a taller. Y todo lo que nosotros estamos ahí expresando es un objetivo. Publicar un fotolibro ilustrado orientado a ser distribuido en los 52 establecimientos educacionales de la comuna de Antofagasta. Un objetivo específico. Fotolibro 52, cantidad. Pero para poder desarrollar esta y cumplir con este objetivo específico, que es publicar el fotolibro y distribuirlo en 52 establecimientos educacionales dependientes de la CNDS Antofagasta, yo tengo que generar las actividades que me permitan precisamente materializar y tener en mis manos el fotolibro. Estoy señalando que es de arte rupestre y que tengo que trabajar en terreno. Bueno, programemos las salidas a terreno. Primera expedición, mes 1. Segunda expedición, mes 2. Tercera expedición y así consecutivamente. Y bajo la racionalidad, todo este proceso está definido temporalmente en 4 meses. 4 o 5 meses. Y para realizar la actividad, levantamiento de material fotográfico y audiovisual. Ni siquiera estoy produciendo el libro. Ni siquiera estoy metiéndole mano
a la idea a través del diseñador. Simplemente estoy levantando la información. Llevémoslas a las artes musicales. Estas actividades es que ustedes quieren conformar un ensamble, una agrupación musical. Acontece exactamente igual. En vez de ir a terreno, son los meses de ensayo del contenido del programa que ustedes van a ejecutar, implementar y salir de gira. En tal caso, el ensayo es una actividad que encadenada a otras tantas van conformando y construyendo, son las piezas de este rompecabezas que cada vez va conformando la figura total, la figura que aparece en la caja. Ya no es una pieza separada, aislada, sin mayor contenido, sin mayor sentido. Pero ese material, dentro del proceso de producción, de creación artística, debe ser seleccionado en materia artística, patrimonial, de investigación. Estamos hablando de generar una curatoría, de seguir una línea, un patrón. Y ese es otro elemento que va de la mano, que es el diseño del libro. Tenemos las actividades en terreno, de las actividades en terreno sale material, ese material tiene que evaluarse, discutirse, definir una línea de trabajo, seleccionarlo. Una vez que está lista la maqueta, está aprobada, se envía a taller, sale el fotolibro. Y todas son actividades que ordenadamente en este tiempo van de forma encadenada, expresándose en la carta Gantt, y si uno ve la paleta de colores que se representa dentro de este Excel, les digo. Aquí, por ejemplo, dice relación con la implementación de las acciones de difusión. A nosotros no nos interesa, en este caso en particular, solo difundir el libro. Queremos difundir todo su proceso. Y esa difusión se enmarca dentro del objetivo específico, puesta en valor del arte rupestre de la región a través de un plan de medios, es decir, de difusión a través de medios de comunicación de carácter regional. Es decir, vamos a implementar un plan de... Ahí tenemos una actividad, pero tenemos un objetivo. El objetivo es poner en valor, y la actividad es a través del plan de medios. Y nosotros en la Carta Gantt, como hemos declarado que no nos satisface solamente publicitar el libro, sino contarle a todo el mundo cómo es el proceso creativo, lo empezamos en el mes 1 y acaba en el mes 8. Eso mismo ustedes lo pueden llevar al proceso de difusión del festival, al proceso de difusión de los talleres, al proceso de difusión del proceso creativo de grabación y difusión, circulación de su disco, de su negocio. O sea, es una constante. Y así podemos seguir replicando este ejemplo con diferentes elementos que vienen al caso. La ejecución de talleres, obviamente que la ejecución de talleres, dependiendo de la naturaleza, van a ir en determinada época, a medida que se vayan concluyendo ciertas actividades, da a entender que ya se han cumplido ciertos parámetros, ciertas consideraciones que nos van a facilitar precisamente la posibilidad de optar a dicho ensamble dentro de la estructura de actividades. Es decir, nosotros podríamos generar ensayos generales con público, y no es el estreno, y los determinamos, pero sería extraño colocar un ensayo con público o ensayo general el día 1, cuando recién estamos conformando el ensamble. Por lo tanto, les insisto, y como para ir concluyendo la materia del día de hoy, para dejarle exclusivamente la próxima clase a
un desarrollo también virtual de el Excel de presupuesto, aplicando cada uno de los elementos que fuimos revisando durante todos los días. La carta Gantt pueden optar, voy a postearles en Google, en el aula virtual de Moodle, unos ejemplos para que tengan referencias a cómo se construye una carta Gantt, pero quería en esta clase comenzar a mostrarle ya ejemplos gráficos, prácticos, que dicen relación con la confección de un calendario de actividades, que todo proyecto se los va a solicitar. ¿Qué vamos a ver el próximo martes? Sin perjuicio que desde ya de aquí al día viernes les voy a estar compartiendo la última evaluación del semestre, evaluación número 3. Es una mezcla entre la 2 y los elementos del calendario de actividades y presupuesto, más alguna sorpresa. Es revisar en la próxima clase, pero de todas maneras lo voy a volver a compartir, es cómo vamos a desarrollar en línea virtualmente el presupuesto utilizando los elementos que hemos visto en clase. Vamos a ver prácticamente también con otro proyecto que es simple, directo, y que finalmente uno entre más utilice conceptos generales y gastos más amplios para subvencionar, financiar una iniciativa, menos nos vamos a enredar con la formulación y con la futura rendición. Eso es lo que quería ver el día de hoy, recursos y parte del ejemplo práctico de una carta Gantt, a fin de que la próxima clase, el próximo martes, estemos viendo de forma práctica cómo se desarrolla, cómo se ejecuta, cómo se completa un Excel de presupuesto. Dudas, consultas, preguntas respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, la próxima clase vamos a construir en conjunto, bueno, les voy a ir dando los pasos con tips de construir en el Excel el presupuesto y lo vamos a ver con algunos. La idea es que tratar de hacerlo práctico de forma tal de que vayamos viendo algunos temas que es más comprensible explicarlos en la tabla que entregar el conocimiento de forma teórica, como es la construcción del presupuesto en base a unidades, en base a tipos de contrato y diferenciando esta necesidad de diferenciar lo operativo, operacional de la inversión. Así que, bueno, no existiendo consultas y siendo ya, habiendo pasado cerca de 45 minutos, tiempo suficiente como para mantener la concentración, damos por terminada la clase de hoy, deseándoles un excelente miércoles y mejor semana. ¿Y qué decir? Mejor fin de semana, descansen, cuídense, que tengan una bonita jornada.